vamos a iniciar nuevamente, hermanos, explicando que estamos ahora estudiando el libro de Romanos en la primera carta del apóstol Pablo, en la clase que tenemos hoy, las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas. Entonces, el autor y el título, como lo establece la carta, el autor es el apóstol Pablo. Aunque ya oramos, ¿verdad? Ya pedimos, no nos vamos a atrasar por el tiempo, ¿verdad? Solamente vamos a resumir lo que estábamos hablando. Y eso lo vemos nosotros en la carta de los Romanos, donde se afirma que el apóstol Pablo es el autor de esta carta, está en Romano 1:1, como leyó el niño, era de nuestro hermano, del pastor Francisco. Entonces, hermanos, casi sin ninguna excepción desde la iglesia primitiva, esta epístola se ha visto acreditada a Pablo. La carta contiene varias referencias históricas que están de acuerdo con hechos conocidos de la vida de Pablo, y el contenido doctrinal del libro es consistente con las otras escrituras del apóstol, un hecho rápidamente evidente al compararla con otras de sus cartas. Y vemos algunos ejemplos que eso debía de ser suficiente, ¿verdad? Tenemos la doctrina de la justificación por la fe. Hermoso tema. La doctrina de la justificación por la fe. Una de nuestras grandes doctrinas de la iglesia del Nazareno. Eso está en Romanos, capítulo 3, del versículo 20 al 22. Y Gálatas 2:16, la iglesia como el cuerpo de Cristo designada para representarlo y servirlo a través de una variedad de dones espirituales. Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Están esas relaciones entre ellos, ¿verdad? Estamos hablando de las relaciones entre las cartas del apóstol Pablo, la contribución para los santos pobres en Jerusalén, Romanos 15 del 25 al 28 y Segunda de Corintios 8:9. Comprensiblemente, Pablo hace menos referencia de él mismo y de sus lectores en Romanos que en Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, ya que él no había fundado la iglesia romana ni los había guiado en sus esfuerzos por madurar como lo hizo con las otras. Hermoso, ¿no? Que vemos que aunque el apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero la obra que dejó en la carta a los romanos es una de las obras más maravillosas, más grandiosas, hermano. Entonces, nosotros al estudiar esta parte, vemos de que más o menos fue escrita esta carta entre el año 57 al 58 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, cerca del final de su tercera jornada misionera, según nos los corrobora el libro de Hechos 18 del 23, ¿verdad? Y Hechos 21:14. También podemos ver Romanos 15:19, ¿verdad? En vista de la declaración de Pablo en Roma, según Romanos 15:26, parece que Pablo ya había recibido contribuciones de las iglesias de Macedonia y Acacia, donde fue ubicada Corinto. Esto significa que ya había estado en Corinto el apóstol Pablo, pero cuando escribió a Corinto, no había estado todavía en esa iglesia. Según, según nos dice Primera de Corintios 16, del 1 al 4, y Segunda de Corintios, ¿verdad? 1 del 8 al 9. Por lo tanto, la redacción de Romanos debe seguir en Primera y Segunda de Corintios, las que son datadas en el 55 después de Cristo. Interesante ver esto, que hay hermanos, hay, digamos, registros del escrito de esta carta, ¿verdad? En Primera y Segunda de Corintios. Maravilloso. ¿Cuál es el tema y el propósito de esta carta, hermanos?
Al contrario de algunas de sus otras epístolas, Romanos no se escribió para tocar problemas específicos. Más bien, tiene tres claros propósitos que se desarrollan en esta epístola. Vamos a ver. Primero, simplemente para anunciar los planes de Pablo de visitar Roma después de su retorno a Jerusalén y preparar a la iglesia, ¿verdad? Preparar a la iglesia para su ida. Está en Romanos 15, 24 eh, y también del 28 al 29 del mismo Romanos 15 y Hechos 19, 21. Recuerden, hermanos, que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, pero Lucas, que estuvo con No, está todos trabajando. los apóstoles y con la mayoría de los líderes, entonces escribió Lucas todo lo referente al apóstol Pablo. Entonces, por eso se hace mucha referencia al libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, él quiso informarle de sus planes y anticipárselos para que oren por su cumplimiento. El apóstol siempre le estaba pidiendo a los fieles que orasen por sus proyectos, según nos dice Romanos 15, del 30 al 32. Una agüita. Este, muy bien. Un segundo propósito, vamos al segundo, era presentar una completa y detallada declaración del mensaje del Evangelio que Dios lo había llamado a proclamar. Bien, bueno. El apóstol no solo estaba listo para anunciar el Evangelio, Ellos también todos a descargaron vosotros, le los dice él, abajo. que estáis en Sí, no Roma. es que todos los metieron ahí. No escuchamos. Ah, eso está en Romanos 1:15. Bien. Sino que quería que tuviera una comprensión clara de su significado y ramificaciones en toda la vida. Pasado, justificación. Presente, oiga lo siguiente, santificación. Y futuro, glorificación. Él quería que la iglesia tuviera esa comprensión de y esa el significado de esa ramificación en toda la vida, hermano. El pasado fuimos justificados por él. El presente somos santificados por él. El futuro vamos a ser glorificados por él. Qué maravilloso, ¿no? Esa ramificación que el apóstol quería sembrar en la carta a los romanos. Un tercer propósito se relaciona con las preguntas que naturalmente se levantaron entre los judíos y los cristianos gentiles en Roma, tales como, ¿qué hace el Evangelio con la ley y los ritos del Antiguo Testamento como la circuncisión? ¿Y qué sobre el judío? ¿Ha puesto Dios de lado al judío? ¿Se había olvidado él de sus promesas a los judíos? Así que Pablo explica el plan de salvación de Dios para los judíos y gentiles. Entiendo que para que el apóstol Pablo pudiera hacer esta distribución, tanto para judíos como para gentiles, indudablemente el apóstol tenía que tener una alta capacidad de conocimiento, tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil. Recordemos que el apóstol Pablo hablaba muchos idiomas y conocía muchas culturas. Era un hombre demasiado preparado, ¿verdad? Entonces, el tema o plan enunciado por Pablo en Romanos es presentado claramente en Romano 1, del 16 al 17. Miren qué precioso, hermano. Aquí el apóstol muestra cómo Dios salva al pecador. En estos versículos, los grandes temas de la epístola son colocados juntos. El Evangelio es uno.
El poder de Dios es el segundo. La salvación es el tercero. Todos. Cuarto, quien cree. Quinto, justicia de Dios. Sexto, judío y gentil. Séptimo. Todo eso es parte del contenido que tiene y los temas que tiene la epístola a los romanos. Más formal que las otras cartas de Pablo, Romanos presenta la doctrina de justificación por fe y sus ramificaciones, de una manera sistemática. ¡Wow! ¡Qué bello! El tema de la epístola es la justicia de Dios. ¿Cuál es el tema de la epístola? La justicia de Dios. Y está en Romanos 1, del 16 al 17. Se discuten varias doctrinas cristianas básicas. Revelación genuina. Romanos 1, del 19 al 20. Universalidad del pecado. Romanos 3, del 9 al 20. Justificación. Romanos 3, 24. Propiciación. Romanos 3, 25. Fe. Romanos 4, 1. Pecado original. Romanos 5, 12. Unión con Cristo. Romanos 6, 1. La elección y rechazo de Israel. Romanos 9, 11. Los dones espirituales. Romanos 12, del 3 al 8. Y respeto para el gobierno. Romanos 13, del 1 al 7. Entonces, aquí se conjugan una serie de palabras muy importantes. Entre ellos está justo y justicia. Y se rocían abundantemente a lo largo de los romanos. El nombre griego dikaiosune significa justicia. Aparece 34 veces. El nombre didaio ma, un hecho justo, significa en griego, un hecho justo. Descargo, ordenanza, 5 veces. El nombre diacocrisia quiere decir en griego juicio justo. Una vez. El adjetivo dikaios, justo, aparece 7 veces. El nombre de dikaios, sis, justificación, descargo, 2 veces. Y el verbo dikaio, declare o muestre para ser justo, aparece 15 veces, dando un total de 54 ocurrencias. ¿Por qué el autor de los Romanos, o sea, el escritor de este libro, escribe, digamos, palabras en griego? Porque, hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, las cartas del apóstol Pablo fueron porque recuerden que el imperio griego influyó de una manera significativa en el pueblo judío y en las civilizaciones, ¿verdad? Que venían. Recuerden que el imperio romano vino después del imperio griego. El imperio griego fue antes del imperio romano, ¿verdad? Entonces, hay versículos importantes en el libro de Romanos. Vamos a ver cuáles son esos versículos importantes. Romanos 1 del 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ustedes saben que esos son versículos representativos. También tenemos Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, los que somos de la fe de Jesús. Otro texto bíblico maravilloso y bello es Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oh, no. Sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué bello, ¿no? Qué poderoso, qué poder. Esos son, digamos, podemos decir, textos sumamente claves que debe de conocer un líder, un pastor. Manejarlos, manejarlos, manejarlos con amor, andarlos en su mente, ponerlos en práctica en su vida personal también. Y los líderes como ustedes de igual forma deben de manejar eso igual. Hay capítulos importantes, ¿verdad? En el libro de los Romanos. Es de hecho difícil porque es un gran tratado de doctrina y su aplicación a la vida. O sea, quiero decir que cada capítulo es importante, hermano, pero ciertamente dos secciones del libro lo destacan solamente. Recuerden, hermano, el libro de Romanos es doctrinal, doctrinal. Todo lo que ustedes lean allí se relaciona con la iglesia universal. Cuando hablamos de doctrina nos referimos a la iglesia universal. Hay temas en la Biblia que son tomados por el apóstol Pablo enfocados a la iglesia local. Esos no son doctrinales, no son doctrinales. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes vengan con el gran velo puesto en la cabeza, con los vestidos largos y tienen una lengua, wow, que llega de aquí hasta Macedonia? Eso, el apóstol Pablo lo toma como una exhortación en la iglesia, pero no lo debemos de tomar como doctrina. Porque yo quiero decirles algo, hermano. Dios lo que ve es el corazón. Acuérdense de lo que yo les estoy diciendo, hermano. Dios lo que ve es el corazón. Dios no está viendo, hermano. Si usted anda ahorita unos lentes con marcos de oro, eso a Dios no le interesa, hermano. A Dios no le interesa si usted anda la camisa Chemilaco más cara que ha comprado en la tienda, en las tiendas de Bethesda, en Washington. Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que ande los zapatos mejores o el saco más elegante. Dios está viendo su corazón, porque de ese corazón va a salir, hermano, muchas cosas grandes y buenas para su obra, para su obra. Y usted podrá decir, hermano, pero mire, aquí el hermano me vino en chinelas a la iglesia. Mire, bien vestido y viene con chinelas. Y entonces, ¿usted lo va a juzgar por eso? ¿Usted lo va a condenar por eso? No, no puede condenarlo, porque Dios lo que ve es el corazón. Los fariseos eran bien estrictos hasta en su vestir,
pero por dentro eran sepulcros blanqueados, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser por dentro puros y santos por dentro, hermano. No queremos por fuera apariencia. Apariencia no sirve. Es el corazón lo que funciona aquí, hermano. De eso yo estoy convencido. Yo prefiero que mis hermanos muestren su sinceridad y no que tenga que exhortarles por chismes, cuentos, cuechos, intriga, etcétera, etcétera, etcétera. No, prefiero gente que muestre lo que son, pero con un corazón tierno y puro. Eso, hermano, es lo más hermoso que debe de habitar en el Hijo de Dios. Eso es, hermano, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos, Dios lo dijo. El Señor lo expresó eso y el apóstol Pablo también y nosotros lo decimos de la misma manera. Y nuestra misión nazarena así lo acepta, hermanos. Ustedes pueden ver que pasó un pastor el día sábado a exponer el gran proyecto que había hecho en su iglesia, que tiene su iglesia. Y pasó con un pantalón corto, en chinela, camiseta y gorra. Y cualquiera podría decir, qué irrespetuoso ese pastor, ¿cómo pasó así? Hermanos, fíjense en lo que él está haciendo en la obra, cómo está ayudando a mucha gente. Eso es lo que vale para Cristo, el trabajo que usted está haciendo en la obra con fe, con amor, con sinceridad. Eso es lo que vale, hermano. Con hechos. O sea, el Hijo de Dios habla con hechos. El Hijo de Dios no anda hablando. Bueno, podemos llenarlo. Oh, hay hermanos que dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y por último no hacen nada. Pero hay hermanos que dicen, sí, lo hago y lo hace. Y no anda hablando mucho. Y esos son los fieles siempre. Es la verdad, hermano. Esos son los fieles en la iglesia. Los que hacen la obra de Dios. Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir el libro de Romanos. Y ahí se destacan los capítulos importantes. El 3 y el 5 se destacan por su enseñanza de la justificación por la gracia a través de la fe en Cristo, separadamente de las obras de la ley. En ningún lugar el Evangelio de la Gracia es presentado más claramente que en estos aterradores capítulos, el 3 y el 5 de Romanos. Los capítulos 6 y 8 son quizás en la Escritura los pasajes fundamentales para la vida espiritual. Estos grandes capítulos contestan la pregunta de cómo experimentar la liberación de Dios del poder del pecado a través de la unión del creyente con Cristo y el ministerio del Espíritu. Un día vamos a hablar del ministerio del Espíritu. Interesante tema. El ministerio del Espíritu se me acaba de venir a la cabeza. Ya se me puso otro trabajo, otro proyecto más. Bien. Presentación de Cristo en Romanos. ¿Cómo presenta Pablo a Jesucristo como el segundo Adán cuya justicia y muerte sustitutoria han provisto justificación para todos aquellos que ponen su fe en él? Él ofrece su justicia como un benevolente regalo a los hombres pecadores, habiéndose llevado la condenación e ira de Dios por su maldad. Su muerte y su resurrección son la base para la redención, la justificación, la conciliación, la salvación y glorificación del creyente. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, porque la muerte de Jesucristo nos llevó a esto, a la redención, a la justificación, a la conciliación, a la salvación, a la glorificación del creyente, hermano. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ayudar a nuestros hermanos, porque para eso murió Cristo en la cruz. Para eso murió el Señor. Vamos a ver cómo se bosqueja el libro de Romanos. Además de la introducción en Romanos 1, del 1 al 17,
donde Pablo también declara su tema y de la conclusión, donde da mensajes personales y una bendición en Romanos 15, del 14 y del 16 al 27. Romanos 16, 27. Romanos se divide fácilmente en tres secciones. Los primeros 8 capítulos son doctrinales y perfilan las doctrinas básicas del Evangelio de la justificación y santificación de Dios a través de la fe. Los 3 capítulos siguientes, del 9 al 11, son nacionales y describen el trato de Dios con los judíos y los gentiles y la relación de cada uno de ellos con el Evangelio. Los capítulos restantes, 12 y 16, son prácticos o explicativos. En ellos se muestran las ramificaciones del Evangelio en la vida diaria del creyente. Entonces, tenemos un bosquejo. Primero, la introducción, Romano 1 del 1 al 17. Segundo, condenación, la necesidad de justicia debido al pecado en todo, Romano 1 del 18 y del 3 al 20. Después tenemos lo que es la condenación del hombre inmoral, el gentil, Romano 1 del 18 al 32. Después tenemos los incisos, ese es el inciso A, el que les dije, el inciso B, condenación del hombre moral, Romanos 2 del 1 al 16. La condenación del hombre religioso, el judío, Romanos 12, 17 y 3, 8. Cada una de las cosas que les estoy diciendo son claves, hermano. Demasiadamente claves. Tenemos el punto D, condenación de todos los hombres. Romanos 3, del 9 al 20. Ese es en el inciso, en el inciso 2, que el tema es condenación. Ahora vamos, el inciso 3, justificación. La imputación de la justicia de Dios a través de Cristo, Romanos 3 del 21, Romanos 5, 21. Habla aquí de la descripción de la justicia en Romanos 3 del 21 al 31 en el inciso A, en el inciso B, ilustración de la justicia, Romanos 4 del 1 al 25. El inciso C, bendiciones de la justicia, Romanos 5 del 1 al 11. Y el inciso D, contraste de la justicia y la condenación, Romanos 5 del 12 al 21. En el inciso 4 tenemos lo que es la santificación. Recuerden que estamos trabajando con las 3 ramificaciones que el apóstol Pablo se preocupó en explicarle a los romanos. Eso lo vimos desde el inicio y ahora la estamos viendo desglosada en forma bosquejada. Santificación, la justicia impartida y demostrada. Romanos 6 del 1 al 8, perdón, Romanos 6, 1 y Romanos 8, 39. Santificación y pecado. Inciso A, Romanos 6, del 1 al 23. El inciso B, santificación y la ley, Romanos 7, 1, 25. Y el inciso C, santificación y el Espíritu Santo, Romanos 8, del 1 al 39. En el inciso 5, vemos la defensa del judío y gentil. En el inciso 5, sí, alcance de la justicia de Dios, Romanos 9, del 1 y 11 al 36. Después tenemos en el inciso A, de la defensa del judío y gentil, vemos el pasado de Israel, elección de Dios, Romanos 9, del 1 al 29. Presente de Israel, rechazo de Dios, Romanos 9 al 30 y del 10 al 21. Y en el inciso C vemos el futuro de Israel, el rechazo de Dios, Romanos 9, 30 y Romanos 10, 20. Perdón, el futuro de Israel es la restauración por Dios, corrijamos ahí. El futuro de Israel, restauración por Dios, Romanos 11, del 1 al 36. El inciso 6 es la aplicación, la práctica de la justicia en el servicio, Romanos 12 del 1, Romanos 12, 1 y del 15 al 13. El inciso A en relación a Dios, Romanos 12 del 1 al 2.
En relación a uno mismo, Romanos 12:3. En relación a la iglesia, Romanos 12, Romanos 12 del 4 al 8. En relación a la sociedad, Romanos 12 del 9 al 21. En relación al gobierno, Romanos 13 del 1 al 14. En relación a otros cristianos, Romanos 14, 1 y 15 al 13. Les voy a pasar copia de mi libro también, no se preocupen. Yo les paso para que tengan ustedes el libro también y lo estudien. Pero también estudien el video, porque en el video está todo lo esencial. El resumen, yo hago un resumen. Y el 7 y último, con esto terminamos Romanos, está mensajes personales y bendición, Romanos 15, 14 y Romanos 16, 27. Está los planes de Pablo en el inciso A, Romanos 15 del 14 al 33. Saludos personales de Pablo en el inciso B, Romanos 16 del 1 al 16. Y la conclusión y bendición de Pablo, Romanos 16 del 17 al 27. Ese es el bosquejo de cómo está distribuido eh, Romanos. Ahora, preparémonos a ver Primera de Corintios. El autor, indudablemente, de esta epístola y de acuerdo a las evidencias externas e internas, desde el siglo primero en adelante, o sea, 96 después de Cristo, hay evidencia continua y abundante de que Pablo es el autor. Clemente de Roma, en su epístola a los Corintios, habla de Primera de Corintios como la epístola del bendito apóstol Pablo, e incluso citó Primera de Corintios con respecto a múltiples facciones. La evidencia interior es obvia. El escritor se llama Pablo en varios lugares. Primera de Corintios 1:1, 16:21, Primera de Corintios 1 del 12 al 16, 3, 4, 6, 22 versículos. Recuerden que toda la Biblia no se escribió un mismo día, ni un mismo mes, ni un mismo año. Los libros se fueron escribiendo posteriormente, hermano. Años después se escribieron los libros de la Biblia. No fue ahí nomás, hermano. Hubieron hombres de Dios que se encargaron de recopilar los libros de la Biblia, escribirlos, organizarlos. Que Dios bendiga a esos grandes hombres. Que Dios los bendiga. Bueno, ya están más que bendecidos porque ellos ya están en el cielo. Nosotros necesitamos ser bendecidos. Entonces, habiéndose escrito a la iglesia en Corinto, esta epístola llegó a ser conocida como Pros Corintios en griego, ¿verdad? A, que en efecto significa Primera Corintios. Ellos le pusieron así, porque fue escrita en griego, ¿ok? Primera Corintios, Corintios en griego con H y un montón de letras ahí. A, letra A. ¿Qué quiere decir? Primera carta. Entonces, traducida a nuestro latín, pues llamada Primera Corintios. El A o alfa, la primera letra del alfabeto griego, fue indudablemente un agregado posterior para distinguirla de Segunda de Corintios, que siguió en breve a esta epístola. La fecha aproximada fue en el 55 después de Cristo. La primera vez que Pablo predicó el evangelio en Corinto fue durante su segunda jornada misionera. Recuerden cuándo fue que Pablo escribió Romanos, cuándo fue la segunda jornada misionera del apóstol y escribió Primera de Corintios, alrededor del 50 después de Cristo. Mientras vivió allí, trabajó con Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio, fabricantes de tiendas. Pablo fabricaba tiendas. Hechos 18:3. Como era su costumbre, Pablo predicó primero en la sinagoga, pero fue forzado a salir por la oposición judía. Le pasó lo mismo a Pablo que a Cristo. Muy bien.
Sin embargo, simplemente se movió a la puerta siguiente, a la casa de Justo. Así se llamaba el otro eh, oveja de Pablo, Justo, donde continuó su ministerio. Hechos 18:7. A pesar que fue acusado por los judíos ante el gobernador romano Galión. Acuérdense de ese nombre, gobernador romano Galión. Un cargo que fue desechado. Pablo permaneció 18 meses en Corinto. Eso está registrado en Hechos 18, del 1 al 17. Y Primera Corintios 2, 3. Esta carta se escribió alrededor del 55 después de Cristo, hacia el fin de la permanencia de 3 años de Pablo en Éfeso. Según verá, Primera Romanos 16 del 5 al 9, Hechos 20, 31. Pablo hace referencia a que se quedaría en Éfeso hasta Pentecostés 16, 8. No, perdón, 1 Corintios 16, 8. Parece que cuando escribió esta epístola pensaba permanecer allí poco menos de un año. Todos los capítulos que ustedes ven en las cartas, los recopilaron, los unieron. Qué trabajo más arduo, qué trabajo más encomiable, qué hermoso, hermano. Dios siempre ha contado con siervos leales, fieles. Qué bello es tratar con los siervos leales y fieles. Qué bello es tratar con gente que es moridora en la obra de Dios. Qué bello, hermano, qué bello. Tema y propósito. Para asir el tema y propósito es necesario un poco del trasfondo. Vamos a ver ese trasfondo. Corinto era una grande metrópoli, más o menos de unos 700,000 habitantes, aproximadamente 2/3 de los cuales eran esclavos, localizado en un istmo estrecho entre el mar Egeo y el mar Adriático, que conecta el Peloponeso con el norte de Grecia. Y aunque el Peloponeso, hermanos, es un paso de un río grande, y aunque prosperó con un comercio activo desde el punto de vista del hombre, Pablo y sus compañeros se pueden haber preguntado qué éxito tendría el evangelio de la justicia de Dios en una ciudad como Corinto. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Yo también me lo hubiera preguntado si hubiera andado con Pablo, pero Pablo, ¿qué vamos a ir a hacer a esa ciudad? Si esa es una ciudad perdida, ahí vamos a predicar en un desierto, Pablo. Como ciudad tenía una reputación de materialismo grosero y de maldad profunda. La ciudad estaba llena de urnas y templos, siendo el más prominente el del templo de Afrodita, que se erguía en la cima de un promontorio de 1800 pies, o sea, 550 metros. ¡Wow! Llamado el ¿cómo es? Acrocorintus. En la literatura griega temprana se le asoció con riqueza. Homero, que escribió la gran Ilíada en el año 569 al 70, ¿verdad? Después de Cristo, e inmoralidad. Cuando Platón, estos son escritores, tanto Homero escribió la Ilíada, y Platón fue un filósofo, todos griegos, hermanos. Se refirió a una prostituta, usó la expresión la muchacha corintia. Cuando se decía la muchacha corintia, es la muchacha prostituta, porque así se tenía a los corintios, la ciudad de Corintio, como prostitución, prostíbulo. Entonces, aquello había un libertinaje. Los escritos que se daban era porque era una ciudad perdida, hermano, totalmente perdida, era Corinto. Actuar como un corintio vino a significar practicar fornicación. Muchas de las riquezas y vicios en Corinto se centró alrededor del templo de Afrodita y sus 1000 prostitutas del templo.
Por esta razón, un proverbio advirtió, no para todo hombre es el viaje a Corinto. Corinto. Hoy podemos decir, hermano, que ninguno de nosotros puede ver atrás a Corinto. Tenemos que ver atrás la Nueva Jerusalén. Tenemos que ver adelante, perdón, la Nueva Jerusalén. Qué interesante las epístolas de Pablo, pero es importante, hermano, ver el trasfondo para que podamos entender por qué Pablo escribió a la iglesia de Corinto tantas cosas, hermano. Gloria a Dios, porque en nuestras iglesias hoy no vemos eso, hermano. En nuestras iglesias vemos más buscando la santidad en nuestras iglesias. Entonces uno puede ver cómo las condiciones inmorales y religiosas de Corinto habían impactado negativamente la vida espiritual y moral de la iglesia. El tema básico de la carta es cómo la nueva vida cristiana, santificada en Cristo y en sus santos por llamamiento, será aplicada a cada situación de la vida. Esta nueva vida en Cristo requiere una nueva manera de vivir a través del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 al 17, 1 Corintios 6, 11, del 19 al 20. La sabiduría de Dios manifestada a nosotros en Cristo es cambiar a los creyentes tanto a nivel individual como social. Así, 1 Corintios fue escrita como una pastoral correctiva por las noticias que habían recibido de los muchos problemas y desórdenes en la iglesia. Los problemas, incluyendo las divisiones en la iglesia. 1 Corintios 1:11, confianza en la sabiduría del hombre o del mundo en lugar de la de Dios. 1 Corintios 1 del 21 al 30, inmoralidad en los capítulos 5, capítulo 6, versículo del 9 al 20. Y preguntas con respecto al matrimonio y el divorcio, comida, culto, dones espirituales y la resurrección. Indudablemente, debido a su trasfondo religioso e inmoral, creencias y prácticas aberrantes de una extraordinaria variedad caracterizaron a esta iglesia. Es por esa razón que cuando nosotros, hermanos, vamos a traer un mensaje de los corintios, yo mucho predico de los corintios también, cuando llevo mensajes, hermano, es para exhortar a la iglesia, ¿verdad? Si tenemos pecados ocultos, si tenemos todavía malos hábitos, es tiempo de cambio. Y eso se predica en las iglesias, porque siempre existe de una u otra forma alguna forma de inmoralidad oculta, de la cual la iglesia tiene, el pastor, el líder, tiene que predicar, hermano. ¿Por qué? Porque no está exento la iglesia de tener parte de los corintios siempre adentro. Es un trabajo arduo en la iglesia. Entonces vamos a ver palabras importantes. Una palabra importante es el concepto de corrección. Pablo buscaba corregir los problemas en Corinto. También otra palabra es sabiduría. Es una palabra importante del libro contrastado la sabiduría de Dios con la del hombre. Sabiduría aparece 29 veces en 22 versículos. Versículos importantes. Primera de Corintios del 18 al 25. Wow, lo vamos a leer. A mí me encanta leer la palabra. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. El 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El 1:21, puesto que el mundo mediante su sabiduría no conoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría,
Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por los dos lados estaba emproblemado el apóstol. Y 1:24, en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Para los llamados. Y 1:25, estamos en 1 Corintios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El 1 del 30 al 31. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Romanos 6:20. Pues habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y a pesar de que el apóstol, hermano, está escribiendo esto, ¿qué hacemos nosotros? Ay, hoy tengo pereza, hoy no voy a ir a la iglesia. Ay, es que tengo una gripe. No me voy a conectar ni por Zoom, ni voy a la iglesia. Ay, es que hoy tengo visita, no puedo ir. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Acaso tu cuerpo te pertenece a ti? No, le pertenece a Dios. Por lo tanto, si vamos a glorificar a Dios, vamos a glorificarlo en nuestros cuerpos, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros tenemos que darle lugar, siempre el primer lugar a Dios en nuestros cuerpos y nunca ceder, hermanos, ni a la pereza, ni al desánimo, porque estamos haciendo lo contrario. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? ¿Mío o de Dios? Esas eran las discusiones que tenía Pablo con los corintios, pero nosotros no estamos en los corintios, nosotros estamos ahora en la santidad de Dios. 1 Corintios 10, del 12 al 13. Así que el que piense estar firme, por eso lo dijo el apóstol, por esa pereza del cuerpo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él la prueba, la salida, para que podáis soportarlas. Me gozo porque me predica a mí mismo esta palabra. Capítulo 13. El gran capítulo, son los capítulos importantes. El gran capítulo sobre el amor ágape. Se posiciona indudablemente con el capítulo pináculo de este libro. Ciertamente nunca ha habido una explicación escrita mayor del amor. Presentación de Cristo en Primera de Corintios. La centralidad de Cristo como la esencia, fuente y significado de la vida cristiana. ¡Wow! La centralidad de Cristo como la esencia, fuente y significado de la vida cristiana. La esencia de mi vida cristiana debe de ser Cristo. La fuente de mi vida tiene que ser Cristo, hermano, siempre. Esa es la centralidad, Cristo. En 1:30 de 1 Corintios, por él estamos en Cristo Jesús, que se volvió para nosotros la sabiduría de Dios. Ambos, justificación y santificación y redención.
Y viene lo que es el bosquejo. Comenzamos con la introducción, los saludos, la oración, todo eso está en el capítulo 1, ¿verdad? Después viene el segundo, la división de la iglesia, está siempre en el 1. Informes de las divisiones, está siempre en el 1. Razones para las divisiones, está siempre en el 1. Aquí el apóstol hace mucho énfasis a las divisiones, hermanos, de la iglesia. Una iglesia nunca debe ser dividida jamás por nada de este mundo, hermano. El día que uno se tiene que ir de la iglesia, váyase solo y deje que el Señor haga de usted un vaso glorioso, bendecido por Él. Pero no hagamos nosotros la bendición aparte. Nunca, jamás hagamos eso, hermano. Jamás. Cuando yo estaba en la iglesia bautista, era un líder fuerte. Pero cuando me tocó irme, porque me fui a trabajar con mi hermana a la iglesia pentecostal, Santidad Pentecostal, yo, hermano, tenía mucha gente seguidora conmigo, pero yo nunca les dije, síganme a la otra iglesia. No, jamás. Hermano, lo que hice fue dar gracias a Dios por la oportunidad que me dieron de trabajar en esa iglesia. Aunque llevé almas ahí jóvenes, llevé jóvenes, ellos se quedaron trabajando y ahora son pastores, esas almas, son pastores, esos muchachos que yo dejé ahí. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que cuando uno se va, debe decirle, gracias Señor, porque voy en otra misión a trabajar a tu obra en otra iglesia. Eso hace el Hijo de Dios, hermano. Eso hace el Hijo de Dios. Espero que no estén soñando con el apóstol Pablo porque se están durmiendo. Espero que no sueñen con Pablo. Hermanos, es que también da sueño cuando uno habla y habla. Yo creo que a ustedes les debe dar sueño estar oyendo los videos, oyendo mi voz. Ya mi voz, ustedes sueñan con ella, con esos videos, hermano. Yo estoy seguro porque ala, ¿qué hablo yo, hermano? Hablo demasiado. Ok, hermanos. Estoy hablando referente a cada uno de los temas, hermano. Siempre hago énfasis porque la iglesia de Corinto estaba muy mala, ya había divisiones, había de todo, hermano, en esa iglesia. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, también ya en el capítulo 3, en el 2, se habla malentendiendo del ministerio del Espíritu, resultado de la división. Ya en el 3 hablamos del crecimiento espiritual, es estorbado. Los premios están perdidos, todo en ese capítulo 3. Ya en el 4 aparece el plan y ejemplo de Pablo. Ya en el 5 se habla de los desórdenes morales en la iglesia. Allí en los desórdenes morales de la iglesia se habla un caso de incesto, problema de litigar en cortes paganas, advertencia contra la laxidad moral, la laxivia, pues. De todo esto se tiene que hablar en la iglesia, hermano, porque en la iglesia no son los santos de Dios, pero en la iglesia se mezcla de todo. No, 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 no a todos les voy a decir santo, santo, no. En la iglesia hay hermanos que son inmorales también, que les gusta ver pornografía escondida, que les gusta masturbarse, que les gusta ver eh, le gusta la inmoralidad y peca con eso y es un hábito, un mal hábito. Pero, y llega a la iglesia y lee la Biblia y todo, pues, pero yo no puedo asegurar que en mi iglesia hay eso, ¿verdad? No, no puedo, porque no puedo juzgar. Pero el Señor me dice, predícalo. Y por algo me lo dice, por algo dejó eso, hermano, las cartas. No las dejó por gusto, las dejó porque él sabía que hay de todo en las iglesias. Y después vemos las instrucciones acerca del matrimonio.
el matrimonio y el celibato, el matrimonio y el divorcio ya en el 7, matrimonio y servicio cristiano, matrimonio y segundas nupcias. Instrucciones acerca de la comida ofrecida a los ídolos, ya en el 8, ya en el capítulo 8. Pregunta, ¿puede un cristiano comer lo que se le consagró a un dios pagano? No. 8, 1 Corintios 8 del 1 al 13. Ustedes saben, hermanos, que aquí los 31 de octubre se andan regalando golosinas y los niños comen golosinas y nosotros tenemos que estar encima de nuestros nietos diciéndoles, cuidado, cuidado, me come golosinas dadas de eso, que eso es del diablo. Uno les dice, les tiene que decir, no, eso no se va a comer, porque nada de lo que es consagrado al maligno se debe de comer, solo se debe comer lo que consagramos a Dios, el alimento que usted prepara, lo que usted compra y lo prepara para Dios, para su alimentación, su familia. En mi país se celebra la Purísima. La Purísima es que le cantan a la Virgen María y se regala caña de azúcar, se regala limones dulces, se regala de todo. Y la gente lleva sacos de comida porque regalan en las casas. Ahora el gobierno ha quitado todo eso, pues tiene vigilado todo eso, ha cancelado muchas de esas cosas y en parte es bueno, ¿verdad? Para mí. Si me oyen algunos, de allá van a decir, qué bárbaro, ese es cómo habla. Pero ni modo, es así, es así. Después encontramos las instrucciones acerca del culto público, cubrimiento de las mujeres, que las mujeres, ahora existen unas mujeres, unas sectas religiosas que se ponen, se cubren todo, hermano. E incluso he visto yo no sé cómo llamarle a eso, cómo le llaman, ese pañuelo que se pone en blanco y hay uno que le baja hasta el pie. Lo que pasa es que yo soy reacio a todo eso, hermano, porque pequeño, cuando tenía 11 y 12 años, habían unas hermanas pentecostales que usaban esas cosas, pero esas hermanas, uy, hermano, cómo me guiñaban la oreja y cómo le daban coscorrones al otro compañero mío y le pellizcaban y decían que amaban a Dios, hermano, y nos hacían llorar. No, a mí me quedó mala imagen de esas hermanas cuando las veo de pañuelo. Esas hermanas deben de ser bravas, digo yo. No, pero esas no tienen a Cristo. La que tiene a Cristo trata con amor. Hablando de de los pañuelos. Ahora, acerca de la cena del Señor. Aquí está, en el 11, del 17 al 34. Importante que nosotros, hermanos, demos mucho énfasis a la Santa Cena, hermano. La Santa Cena es uno de los sacramentos ceremoniales esenciales en la vida del creyente. Podemos decir que es parte de su santidad, es parte de su santidad. Y compartir la Santa Cena es el privilegio más grande y el honor más grande que tiene un hijo de Dios. Nunca se pierda una Santa Cena, hermano, jamás. Todo lo contrario, deséela, deséela. Porque desear la Santa Cena es desear la venida de Cristo. Es, hermano, recibir su sangre, recibir su cuerpo. Bien, el uso de los dones espirituales está en el 12. Ahora, variedad de dones. Ahí encontramos la variedad de dones espirituales. Y el propósito de los dones, unidad en la diversidad. Supremacía del amor sobre los dones, supremacía de la profecía sobre las lenguas, regulaciones para el uso de los dones. Cuando Pablo decía, yo que hablo muchas lenguas, dice, pero Pablo se refería a idiomas que él manejaba, porque Pablo hablaba muchos idiomas, hermano, hablaba como 6, 7 idiomas, Pablo.
Y, pero en la iglesia, eh, ese fenómeno que se dio, que el apóstol tuvo que decir, miren, aquí no me anden con ese cuento. ¿Y cuál, Pablo? Y hey, todos quieren hablar en lengua, pero ninguno de ustedes tiene amor. ¿De qué les sirve hablar y no tienen amor? De nada les sirve hablar en lengua. Y yo hablo más que todos ustedes, decía Pablo. Yo pienso, amados hermanos, que la lengua es un don de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Dios lo da, el don de lengua. Pero el don de lengua, hermano, es un don especial para profetizar a la iglesia y tiene que haber un traductor, un traductor. Y si no hay un traductor, un intérprete, ¿para qué entonces va a hablar? ¿Para qué? Hermanos, ya estamos por terminar y solo nos queda la doctrina de la resurrección. ¡Qué bello! Capítulo 15, del 1 al 58, la importancia de la resurrección, consecuencias de negar la resurrección, todo está en el capítulo 15, la esperanza cristiana, la resurrección del cuerpo, victoria cristiana a través de Cristo. Y lo último es la colecta para Jerusalén, capítulo 16, del 1 al 4, y la conclusión que es del 5 al 24. Y con esto terminamos la primera epístola a los Corintios. Bien, vamos a ser despedidos, ¿verdad? Porque valió la pena el tiempo que nos tomamos. Y bueno, pues el, vamos ahora a pedir que nos despiden palabras de oración el hermano que dijo los 66 libros de la Biblia. Hermano eh, Selvin también lo dijo, pero hermano Selvin no ha orado. Entonces vamos a poner hermano Selvin que ore. Hermano Selvin, despídenos en oración. Amén, pastor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día de bendición que hemos tenido, Padre Santo. Gracias porque nos permite, Señor, enseñarnos por medio del hermano, Pastor Wilmer. Gracias, Padre, por la sabiduría que le has dado a él, Señor. Bendícelo más y dale más sabiduría, Señor, para que nos pueda enseñar. Señor, gracias te doy por él, Señor, y por la vida del pastor. Y te pido, Padre Santo, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos puedas bendecir, Señor, dándonos sabiduría, inteligencia, por favor, Señor, para que podamos entender, Señor, lo que aprendemos aquí, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener buena memoria, Padre. Por favor, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor. Nosotros necesitamos, Señor, para poder enseñar a otras personas, Padre Santo. Por favor, te lo pido, Dios, que nos bendiga, Señor. Danos mucha memoria, mucha sabiduría, inteligencia, Padre Santo, para que podamos entender esta clase que el pastor nos enseña, Padre. Por favor, mi Rey, bendice a cada hermano y hermana que viene esta semana que viene, Padre. Bendice a cada uno de ellos, pastor, bendícelo. Por favor, Padre Santo, gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga.